yo soy Ere. Y yo soy Draco, y esto es In Between. Y el día de hoy traemos un tema interesante porque vamos a hablar un poco de lo que es el entretenimiento, pero para adultos. Para adultos, así es. Ahora sí viene lo chido. Así que la cosa fue interesante, pero no estamos hablando de cosas explícitamente sexuales, también tendrán que ver, pero sí entender que, y es importante para los que están planeando alguna animación, un cómic, un corto, cualquier cosa que tenga esta parte de entretenimiento, que a veces tenemos que enfocarnos en el público y no caer en ese viejo ya cliché de si es animado, si es un dibujito, es para niños, ¿no? Claro, por supuesto, porque sabemos que sí, que hay una animación para niños, pero también hay animación para todo público, ¿no? Tenemos cosas muy gráficas, cosas de mucha acción, cosas DC Comics. En los cómics también, los cómics generalmente luego son más abiertos, ¿no? Y bueno, de todo, realmente hay de todo, ¿no? Hay animación francesa, entonces tenemos desde para niños, para adultos, para todos los que quieran. Sí, y aquí tiene que ver mucho con nuestros constructos mentales y sociales. Es decir, nos han dicho, una pregunta que me hacía es, ¿qué es para niños y qué no? Y es bien difícil poder definir eso. En el mundo, por ejemplo, del cómic, se dio hace ya muchos años la época de oro del cómic americano, que se llamó, donde se empezó a prohibir que hubiera armas de fuego, obviamente malas palabras, nada que tuviera que ver con un poquito de desnudos, cigarros, ese tipo de cosas, y fue tanto así que muchas de las aventuras que había de superhéroes tipo Superman o Batman bajaron en su argumento al grado de que tenían que andar rescatando gatos, literal, o toda la aventura ya no era con supervillanos, era que Luisa Lane no se enterara que Clark Kent era Superman, y entonces hacían todo un cómic solamente para engañar a Luisa Lane. Bastante ñoño el cómic, porque como lo leían los niños, no podía haber nada de esto. Por eso muchas veces en cómics y después en caricaturas no disparan balas, disparaban láser, porque el láser no era tan mal visto y porque no era fácil encontrar un arma láser, obviamente, pero sí armas de fuego. Entonces ahí entró pues el gobierno americano a censurar, y esa época de oro del cómic se fue para abajo porque sí nos dio en la torre, hasta que llegaron grandes obras como Dark Knight Returns de Frank Miller, con este Batman que no nada más era salvaje, era muy salvaje, o Watchmen, que también nos presenta una nueva realidad, y se salvaron diciendo, esto no es un cómic, es una novela gráfica. Pero ahí vemos que ya se entendía, no porque sean dibujitos, son para niños. Por supuesto, y también lo vimos incluso en el video, si no lo han visto, vayan a buscarlo, está por ahí en la historia de la animación, cómo hubo esta división de la animación francesa con la animación pues americana, ¿no? Que de repente tenemos Disney, que no es malo, repito, Disney no es malo, pero tenemos este avance con la animación francesa, donde, bueno, se ve el cuerpo humano, pues, como cualquier cosa, ¿no? Y hay animaciones que van un poco más enfocadas a un público adulto. ¿Pero qué lo enfoca a un público adulto? Realmente, como dices, es un constructo social, donde que se ve más el cuerpo, donde hay bastantes cigarros, donde se ve la sangre o que se cortan y sí se ve algo más real, en realidad. Sí, el detalle es que al principio, y hablamos ya hace muchas décadas, se hacían dibujos y se pensaba que eran para niños porque era como divertido. Pero hubo quien dijo, ¿y por qué no? Hacer animación, hacer cómics, hacer caricaturas que también toquen temas adultos. Adultos en todos los sentidos, repito, no solo en lo sexual, sino también temas de política, temas de religión, temas de relaciones interpersonales que en la mayoría de los cuentitos, caricaturas, etcétera, se resolvía medio mágicamente. Y aquí no hay que entender que a veces él no te quiere, ella no te quiere y se te va a romper el corazón y está bien, o sea, así es la vida adulta. Ajá, o que te super esfuerzas para lograr algo y todo se empieza a poner de color de rosa y lo que sea y no lo logras. Sí, pues es importante también el tener ese objetivo de a quién está dirigido mi producto. El que sea que vayamos a hacer, tener un público meta, aunque algunas compañías últimamente ya empezaron a darse cuenta que conviene que sean niños y padres, ¿no, Ere? Sí, de hecho lo tenemos de antes, hablando de las películas animadas un tanto más para el público de niños, es que las industrias lo que hacen es ocupar el lenguaje subliminal, ¿no? Sí. O doble sentido, lenguaje subliminal o doble sentido, que usan para entretener a los padres, porque generalmente el niño no va así de, me da un boleto. No, obviamente lleva el padre, compra los tickets, entran al cine. Y también tienen que entretener al padre, porque si de repente ven la magia del pony y otra como un poco más de acción, pues a lo mejor la llevan a la de acción. Pero si ven que la magia del pony está como chistosona, como que también le puede agradar al papá, pues dice, sí, te llevo esa, no hay por qué.
Entonces hacen esto las producciones de que también tienen que entretener de forma subliminal al adulto y pues el niño básicamente no lo entiende, ¿no? Él ve colores y movimiento y ya está. Sí, que es lo que han hecho para poder tener ese doble público y poder agradar a los niños, que vendan los juguetes y que los compren, que finalmente es una industria, recordemos eso, y también al padre que no tenga que llevarlo y estar chutándose una película que no quiere, que les sea entretenida, les sea divertida, porque empieza a darse cuenta de eso, todos los elementos que tiene, todo lo que se puede hacer, y este doble sentido del que se hablaba. O el subliminal, ahí tenemos el caso de ese cuadro en el que aparece una chica topless en la película de... era... Bernardo y Bianca. Bernardo y Bianca, iba a decir Bel Sebastián, no, Bernardo y Bianca. También tenemos el ejemplo del Rey León, donde sale, que según que es mentira, pero no, se ve súper obvio, que sale escrito sex cuando se tira Simba y Nala, creo, y salen como pastito o Algo así me florecitas, parece que algo es. así, y se forma la palabra sex. O sea, esas pequeñas cositas que la neta pues ni siquiera te das cuenta hasta que ves un video en YouTube de curiosidades. Que te dice que pasaba eso. Sí, a veces son nada más eso, como guiños que hacen. El de Bernardo y Bianca sí, evidentemente no era algo que el estudio quisiera meterlo. Alguno de los que se puso creativos por ahí lo hizo. Pero sí, ya estaba. Y el problema es que lo podían acercar a la pornografía. Y en este caso te cuento algo bien interesante. Algo que se llamó la guerra de los formatos. Durante mucho tiempo ha pasado, y no me sorprendería que siga pasando en nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando existía el cassette VHS, que era muy grande y buena calidad, y el cassette beta, esa guerra entre los dos se dio porque en ese entonces, para los que son de mi edad ya viejitos, ¡es el viejo Jenkins! ¡Viejo Jenkins! Sabrán que no descargabas películas ni las veías en Netflix porque no existía. Ibas a videoclubs donde te daban el cassette y tú lo podías reproducir en tu videocasetera. Pero había cassettes grandes o chicos, entonces no podías tener de las dos, era algo raro. Había que decidir. Entonces los videoclubs dijeron, o estamos en un formato o estamos en otro, pero ¿cuál es el bueno? No sabían, entonces muchos videoclubs tenían de ambos cartuchos, y quien definió eso fue la industria del porno. Porque ha pasado mucho. Ese fue un primer caso. Se rentaban más películas para adultos en el formato grande, entonces se quedó el VHS y todos los videoclubs empezaron a tomar el VHS. Y después se repitió, pensamos que ya habíamos aprendido, no, se repitió cuando la guerra del Blu-ray contra el DVD. Igual otra vez necesitaba yo distintos tipos de aparato para poderlo reproducir, pasó exactamente lo mismo. Quien lo definió fue la industria de entretenimiento para adultos, sí, más sexual. Pero o sea, entonces, como era lo que se compraba más y por eso... Sí, o sea, la gente llegaba y rentaba sobre ese formato, le gustaba, usaba más ese, entonces, como se rentaban más películas de ese formato, era lo que tenía la gente, entonces dijeron, sobre eso nos vamos, ¿sí? Oferta y demanda. Entonces se ve que también como industria es algo fuerte, algo grande. Aquí en México, Latinoamérica, un poquito Estados Unidos, suele ser mal visto, ¿sí? Por las razones morales, y nosotros no estamos para criticar o poner eso en duda. Pero en otros países, como bien decía Ere, Francia, Europa, son más abiertos. Japón, ni se diga. No, que Japón, ojo, que es abierto al hacer animación. A mí es algo que me causa mucha curiosidad. Incluso también hacen muchas series de Boys Love, de Girls Love, estas que son series como homosexuales o que muestran mucho, llámese ecchi, llámese hentai, pero ellos son como muy recataditos y cerraditos y no sé qué, y es como de, tú haces eso, yo no te creo nada. Sí, en la parte gráfica, o sea, tenemos el hentai tan famoso. Eso me prende. Que aparte lo ven y se avientan cada cosa que ya dices, sí, están medio mal. Todos los super tentáculos que todo mundo conoce por el hentai. Pero sí, ya en su vida diaria, en lo personal, son muy recatados. No es como se ve ahí en las películas, así que no se vayan con esa idea. No. Y los europeos también tienen sus cosas. Los franceses son los que sí... Esos casi que las películas todos andan desnudos, todos contra todos, si pero otra vez es cultural. ¿Y qué? Y si es real, y es cultural, ¿no? Completamente. Pero pues eso, ¿no? Es, pues eso. Sí, es un tema importante que queremos traer aquí, porque, repito, no tiene que ver toda sexualidad, y ya lo cerramos con eso, pero implica también en tu idea, en lo que estás haciendo, sea un libro, sea una animación, cualquier aspecto artístico de construcción que estés haciendo, piensa si es para adultos o no. Y hoy en día, los que están haciendo animación están recurriendo a este formato animado, que de alguna manera es un contraste. Tenemos ejemplos como Happy Tree Friends, ¿qué te habíamos comentado ahí?
Invincible, que es una caricatura, pero o sea, no es para niños. Si está escuchando algún padre y ven que está viendo su hijo Invincible, no es todavía para niños. Para Otros, adolescentes, quizá, ¿no? tal vez, y ya hay mucha sangre. Hay otros que son ya por la temática, más para adultos, como podría ser Rick y Morty. No tienen nada demasiado explícito, pero sus temas son un poco más elevados, más que un niño se va a aburrir y no le va a agarrar demasiado sentido, aunque han sabido combinarlo bien. O BoJack Horseman, ¿no? Que abarca un tema que pues no es para niños, ¿no? Y creo que la animación incluso tampoco se ve como, no es que no lo he visto, pero no se ve como algo llamativo y así, sino es algo más como triste. Ha cambiado mucho. Yo creo que un gran parteaguas en todo esto de la animación niño-adulto se dio con Quién engañó a Roger Rabbit, Claro. donde teníamos los personajes que generalmente eran para niños viviendo en una temática más de adultos, porque sí había un asesino y había que andar cazando, y está Jessica Rabbit, que evidentemente no era para niños, y no nada más por el dibujo, sino por todo el contexto de cómo la manejaban. Hay una frase muy famosa de ella que dice: yo no soy mala, así me dibujaron. Ah, Y entonces le da mucho sentido ya encuadrado a todo lo que es la película. I'm not bad. I'm just drawn that way. Y más o menos a la par salió Cool World con World. Brad Pitt y una versión animada de Kim Basinger que también tuvo mucho. Era muy buena película, pero creo que estaba un poco adelantada para su tiempo, así que no estábamos listos para esa plática. y recientemente salió Chip and Dale, ¿no? Chip and Dale también. ¿Sí la viste? Ajá. Por ejemplo, cómo ponen a Peter Pan. Sí, no, ya es alguien que da miedo y el concepto que maneja de que se acercaba a los niños, sí, lo empieza a manejar con una temática muy de adultos y como de miedo, ¿no? O sea, de qué Y se por trataba. ejemplo, esa sí es como para niños, ¿no? Totalmente para niños. De hecho, la saca Disney, que sabemos que Disney pocas veces saca algo que no sea con un público Y infantil. que seguramente pues juegan con esto para que es que es una como de doble funcionalidad, ¿no? El niño la disfruta, pero el adulto también la disfruta, ¿no? Yo la disfruto mucho. Sí, porque el niño no tiene esta malicia de, se me hace que estos están hablando. No, él se salta esa parte y se va directamente a lo divertido, a la animación como tal. O sea, Y es algo que se empieza a dar, esa mezcla de temas adultos, ligeramente adultos, doble sentido, con animación que puede ir directamente hacia los niños, y entonces como que ambos rubros quedan cubiertos y nadie siente que están pisando su campo. y pues bueno, ¿con qué podemos cerrar? Básicamente, pues busca, si vas a hacer algún producto, proyecto, cómic, animación, serie, lo que tú quieras, pues puedes buscar tu nicho, puedes buscar hacia dónde te quieres ir. Hay varias cosas que te ayudan, por ejemplo, están los estos de restricción de edad, las clasificaciones, y ya es una clasificación que ya, o sea, que ya te da, está en internet, y dices, no, pues y están los requerimientos de qué es lo que puede salir, qué no puede salir, de qué puedes hablar, de qué no. Entonces, ubicar como bien tu tablita para saber hacia qué público le vas a aventar y, bueno, meterle más cosas que le guste a ese público. Y así, pues, llame más la atención. Sí, no le juguemos al valiente. Si tienes una animación, un producto que no es para niños, nada más hazlo explícito, que se sepa que no es para niños, para que así no te metas en problemas, y respetar cada rubro. Creo que sería lo que podemos para que funcione, ¿no? Sí, por supuesto. Pues bueno, este fue este programa de Regla 34. Pero antes, no olvidamos mandarle saludos a Kioncito. Kioncito. Muchas gracias por vernos y ahí estaban los saludos que pidieron. Si alguien quiere que los saludemos también, escriban en comentarios en Instagram, en YouTube, en nuestras redes, para que aquí los saludemos. Claro que sí. Saludos. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces, eso fue todo por este episodio. Esto fue In Between y Anímate a escucharnos.